bienvenidos nuevamente a mi canal. En este video, exploraremos Mi lucha, la obra escrita por Adolf Hitler. Publicada por primera vez en 1925, este libro es una mezcla de autobiografía y una exposición de la ideología del autor. A través de sus páginas, Hitler presenta sus ideas sobre la raza, la política y su visión del futuro de Alemania. Es crucial abordar este libro con una comprensión clara de su contexto histórico y sus implicaciones. El libro Mi lucha fue escrito por Hitler mientras se encontraba en prisión en 1924, tras un fallido golpe de Estado conocido como el Putsch de Múnich. Este evento había sido un intento violento de derrocar al gobierno de la República de Weimar, el cual gobernaba en ese momento una Alemania debilitada por la derrota en la Primera Guerra Mundial y por las duras condiciones del Tratado de Versalles. La Alemania de la posguerra estaba sumida en una profunda crisis económica y social. La inflación galopante, el desempleo y la humillación nacional tras la firma del Tratado de Versalles crearon un terreno fértil para el surgimiento de ideas extremistas. Para Hitler, esta situación era la manifestación de un sistema corrupto e injusto, controlado por lo que él percibía como enemigos internos y externos de Alemania. Este contexto de inestabilidad política y económica fue clave en la formación de las ideas expuestas en Mi lucha. El libro no solo refleja las frustraciones personales de Hitler, sino también el descontento de una gran parte de la población alemana, que buscaba desesperadamente soluciones a los problemas de la época. Hitler utilizó su tiempo en prisión no solo para reflexionar, sino también para consolidar su ideología política, que había comenzado a gestarse mucho antes de su arresto. En prisión, Hitler no veía su encarcelamiento como una derrota. Por el contrario, lo consideraba una oportunidad para reorganizar sus pensamientos y sentar las bases de lo que más tarde se convertiría en el régimen nazi. Durante estos meses, dictó sus ideas a su compañero Rudolf Hess, y Mi lucha se convirtió en una mezcla de autobiografía y manifiesto político. En él, expone sus teorías sobre la raza, la política y la historia, que formarían la base de la ideología nazi. Es importante comprender que, en el contexto en que fue escrito, Hitler estaba convencido de que su visión era la única solución posible para salvar a Alemania del colapso. El libro fue un medio para transmitir esa visión al pueblo alemán, y aunque en un principio no tuvo gran impacto, más tarde se convirtió en un texto central para la propaganda nazi. Visión política y social. En Mi lucha, Hitler articula una visión política y social basada en la creencia de que la humanidad está dividida en razas superiores e inferiores, y que la lucha entre estas razas es lo que define el curso de la historia. Para él, la raza aria, a la que consideraba la más pura y avanzada, debía dominar el mundo. Según su visión, los problemas de Alemania no eran solo resultado de la derrota en la Primera Guerra Mundial o de las dificultades económicas, sino de una corrupción racial que había debilitado al país desde dentro. Uno de los principales enemigos que identificaba en el libro era el comunismo, al que describía como una amenaza mortal para el orden y la prosperidad de Alemania. Asociaba el comunismo directamente con los judíos, y sostenía que los judíos estaban conspirando para destruir a la raza aria a través de la promoción de ideologías como el marxismo. Esta mezcla tóxica de antisemitismo y anticomunismo sería central en la ideología nazi, y Hitler utilizaría esta narrativa para justificar la persecución tanto de judíos como de comunistas una vez que llegara al poder. En términos sociales, Hitler criticaba el sistema parlamentario de la República de Weimar, al que consideraba débil y corrupto. Para él, la democracia liberal no era capaz de resolver los problemas de Alemania, ya que daba lugar a la división y al caos. Abogaba, en cambio, por un sistema de gobierno autoritario, donde el líder, o Führer, tuviera un control absoluto sobre el Estado. Creía que solo a través de un liderazgo fuerte, concentrado en una sola persona, se podría restaurar la grandeza de Alemania y guiar a la nación hacia su destino de dominación. Otro aspecto importante de su visión política era el concepto de Lebensraum, o espacio vital. Hitler sostenía que Alemania necesitaba expandirse territorialmente para proporcionar recursos y tierras a la población aria. Esta expansión debía ocurrir principalmente hacia el este de Europa, donde vivían pueblos eslavos que, según su teoría racial, eran inferiores y podían ser desplazados o subyugados. Esta idea de expansión territorial justificó posteriormente las invasiones nazis en Polonia, la Unión Soviética y otros países durante la Segunda Guerra Mundial. Desde una perspectiva social, Hitler promovía la idea de que los individuos debían sacrificarse por el bien del Estado y de la raza. El colectivismo, la obediencia ciega al líder y el rechazo de cualquier forma de individualismo eran valores clave en su ideología.
Los individuos no existían como entes separados, sino como partes de un todo mayor, el pueblo alemán y la raza aria. Cualquier desviación de esta unidad, ya fuera a través de la disidencia política, el mestizaje racial o simplemente la falta de lealtad al régimen, era vista como una amenaza que debía ser eliminada. En el ámbito económico, aunque Hitler no proponía un modelo económico claro, sí estaba en contra tanto del capitalismo laissez-faire como del marxismo. Promovía una especie de capitalismo controlado, donde el Estado tendría un rol central en la economía, pero las empresas privadas podían operar siempre y cuando apoyaran los intereses del Estado. Esto se tradujo más tarde en la colaboración entre el régimen nazi y grandes conglomerados industriales que ayudaron a financiar su expansión militar. En resumen, la visión política y social expuesta en Mi lucha no solo era un manifiesto de odio racial, sino también una propuesta de reorganización total de la sociedad y del Estado, donde la raza y la obediencia al líder serían los pilares fundamentales. Esta ideología radical sentó las bases para la creación de un régimen totalitario, profundamente racista, que más tarde conduciría a una de las mayores tragedias de la historia de la humanidad. El nacionalismo y la expansión territorial. En Mi lucha, la noción de nacionalismo se manifiesta de manera contundente, presentándose como un elemento esencial en la construcción de la identidad alemana y la recuperación del país. Hitler articula una visión de Alemania que va más allá de las fronteras establecidas tras la Primera Guerra Mundial. Aboga por la idea de un Gran Reich que abarque no solo Alemania, sino también territorios donde habitan comunidades de habla alemana, como partes de Austria y otros países. El concepto de Lebensraum, que se traduce como espacio vital, es fundamental en su argumentación. Hitler sostiene que para asegurar la prosperidad de la nación y su población, Alemania necesita expandirse territorialmente hacia el este, en particular hacia Rusia y otras áreas de Europa del Este. En su visión, la expansión territorial es no solo deseable, sino necesaria para la supervivencia de la raza aria. Esta ideología de Lebensraum se convierte en la justificación para la agresión militar y la invasión de otros países, estableciendo una narrativa que presentará a Alemania como víctima que debe luchar por su existencia. Hitler considera que la pérdida de territorios tras la Primera Guerra Mundial fue un acto de traición hacia el pueblo alemán, orquestado por aquellos que él ve como enemigos, incluidos los aliados y los judíos. Para él, la recuperación de estos territorios no es solo una cuestión de orgullo nacional, sino una cuestión de justicia. Argumenta que los alemanes tienen derecho a reclamar lo que creen que les pertenece históricamente. Esto resuena profundamente con un público que se siente humillado y empobrecido, ayudando a Hitler a consolidar apoyo entre las masas. La idea de un imperio alemán en expansión también se entrelaza con el ideal de una economía autosuficiente. Hitler sugiere que al conquistar nuevas tierras, Alemania podría garantizar sus propios recursos naturales y evitar depender de otras naciones. Esta perspectiva se suma a la retórica de la revitalización nacional y promete una Alemania fuerte y autosuficiente. A lo largo del segmento, es evidente cómo Hitler combina su ideología racial con su visión de nacionalismo y expansión territorial. El futuro de Alemania, según él, depende de la eliminación de elementos indeseables dentro del país y de la conquista de nuevas tierras. La promesa de un futuro brillante y la invocación de un pasado glorioso se entrelazan, creando una narrativa poderosa que motiva a la población a unirse detrás de su causa. Este fervor nacionalista y la idea de un imperio en expansión serían los motores detrás de las políticas agresivas que llevaron a la Segunda Guerra Mundial. Hitler no solo pinta un cuadro utópico de la Alemania futura, sino que también prepara el terreno para un conflicto devastador que alteraría el curso de la historia mundial. La propaganda y el control de la sociedad. En Mi lucha, la propaganda se presenta como una herramienta esencial para lograr los objetivos del movimiento nazi. Hitler entiende que para consolidar su poder y llevar a cabo su visión, necesita moldear la opinión pública y controlar la narrativa en torno a sus ideas. A lo largo del texto, enfatiza la importancia de utilizar los medios de comunicación, la educación y la cultura como vehículos para difundir su ideología y deslegitimar a sus enemigos. El autor hace hincapié en que la propaganda no se trata solo de transmitir información, sino de crear una conexión emocional con el pueblo. Propone que, para que un mensaje tenga impacto, debe repetirse de manera constante y sencilla. En su mente, un mensaje claro y repetido puede convertirse en verdad, independientemente de su contenido factual. Hitler cree que la repetición puede llevar a la aceptación de ideas extremas, haciendo que el público sea más receptivo a su mensaje y, por ende, más propenso a actuar en consecuencia.
Hitler también aborda el papel de los líderes en la manipulación de la opinión pública. Asegura que es vital que los líderes sean carismáticos y convincentes, capaces de conectar con las emociones y aspiraciones de la población. Esta conexión emocional es lo que lo distingue de los políticos tradicionales. En su visión, un líder debe ser capaz de comunicar una visión convincente que inspire a las masas a unirse detrás de su causa, incluso si eso significa aceptar medidas extremas. Además, el autor destaca el papel de la educación en el control social. Propone que las instituciones educativas deben estar alineadas con los principios nazis, enseñando a los jóvenes no solo sobre la historia, sino también sobre la importancia de la raza y la nación. Para él, la educación es una herramienta fundamental para crear una sociedad homogénea que comparta sus valores y objetivos. De esta manera, Hitler plantea que se debe inculcar en las futuras generaciones una lealtad inquebrantable hacia la nación y sus líderes. En este contexto, el uso del arte y la cultura también se presenta como un campo de batalla en la lucha por la mente de la sociedad. Hitler cree que el arte debe servir a la ideología del Estado, promoviendo la grandeza de la raza aria y glorificando el nacionalismo. A través de la censura y la promoción de ciertos tipos de arte, busca garantizar que solo se difundan mensajes que fortalezcan su narrativa. En resumen, la propaganda y el control de la sociedad son elementos cruciales en Mi lucha. Hitler no solo describe cómo quiere utilizar estos mecanismos para alcanzar sus objetivos, sino que también presenta su visión de un futuro donde la ideología nazi esté firmemente arraigada en todos los aspectos de la vida cotidiana. La manipulación de la opinión pública y la educación se convierten en herramientas clave para transformar a Alemania en el país que él imagina, justificando las acciones violentas y agresivas que seguirían en su búsqueda de poder. La economía de la nueva Alemania. En Mi lucha, la economía es un tema central que Hitler aborda con un enfoque que refuerza su visión de un Estado poderoso y autosuficiente. A medida que Alemania se recupera de las secuelas de la Primera Guerra Mundial, el autor señala que la crisis económica y la hiperinflación han generado un resentimiento profundo entre la población. Este descontento se convierte en un terreno fértil para su ideología, ya que Hitler sostiene que la solución a los problemas económicos radica en la adopción de políticas que prioricen el interés nacional por encima de todo. La idea de autarquía, o autosuficiencia económica, se convierte en uno de los pilares fundamentales de su programa político. Hitler argumenta que Alemania debe liberarse de la dependencia de las importaciones extranjeras y, en cambio, debe desarrollar sus propios recursos. En su mente, esto no solo fortalecería la economía, sino que también sería un paso necesario para garantizar la supervivencia de la raza aria. La autosuficiencia se presenta como un imperativo moral y práctico, justificando la expansión territorial y la conquista de nuevos recursos en el este de Europa. El autor también menciona la importancia de crear una economía que beneficie a los alemanes en primer lugar. En su visión, las industrias deben estar controladas por alemanes y dirigidas hacia el bienestar del pueblo, evitando la influencia de elementos extranjeros que considera perjudiciales. Esta postura se traduce en políticas económicas que favorecen a los trabajadores alemanes y promueven el empleo, mientras que cualquier influencia externa es vista como una amenaza. Hitler critica el capitalismo liberal, al que considera ineficaz y destructivo, y aboga por un sistema económico que combine la intervención estatal con la producción privada, donde el gobierno tenga un papel central en la planificación y regulación de la economía. Esta perspectiva se alinea con sus ideas de un Estado fuerte que puede dirigir la economía hacia objetivos nacionales y de autosuficiencia. Además, en Mi lucha, se hace referencia a la importancia de militarizar la economía, sugiriendo que la producción industrial debe orientarse hacia el fortalecimiento del aparato militar del país. Esta militarización no solo crea empleo, sino que también prepara a Alemania para la guerra, que él ve como una inevitable lucha por la supervivencia y el espacio vital. La creación de una economía de guerra, entonces, se convierte en una prioridad que Hitler considera esencial para cumplir con sus ambiciones expansionistas. En resumen, la economía y la autarquía en Mi lucha son conceptos que no solo describen su enfoque hacia la recuperación económica de Alemania, sino que también reflejan sus visiones más amplias sobre el nacionalismo y la raza. Hitler presenta una hoja de ruta que justifica sus políticas agresivas y militaristas, defendiendo la idea de que el fortalecimiento de la economía alemana es inseparable de la lucha por la pureza racial y la expansión territorial. Esta interrelación entre economía, ideología y militarismo se convierte en la base sobre la cual se construirá su régimen y, eventualmente, las catástrofes que seguirán en Europa.
Mi lucha es un libro que revela las raíces del totalitarismo y el extremismo político. A pesar de ser una obra personal, su impacto en la historia del siglo XX es innegable. Las ideas expuestas en este libro contribuyeron a la implementación de políticas que llevaron a la Segunda Guerra Mundial y al Holocausto. Es vital estudiar esta obra con un enfoque crítico, entendiendo no solo lo que representa, sino también las consecuencias devastadoras que tuvo en la humanidad. Gracias por acompañarnos en este análisis de Mi lucha. Es fundamental recordar la historia para no repetir los errores del pasado. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo. Hasta la próxima.